Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 28 de julio de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica. Voy a dar el número rápido, que ayer en la contraportada me enrollé bastante, hice una introducción kilométrica. Voy a hacerlo casi telegráfico. El número de WhatsApp es el 690827909 con el 34 delante. La nota de voz tiene que durar entre 1 y 3 minutos, 4 a lo sumo, 5 ya estirándose muchísimo, pero se tiene que escuchar bien. Voy como el de Micro Machines, ¿eh? Bien, dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica, pero no sin antes deciros que el programa que tenemos hoy, ya sabéis, es el de temas de fondo, notas de voz de los contraescuchas que me van llegando a lo largo de la semana y que voy dejando que maduren en un barril, en una barrica de roble, a veces durante mucho tiempo, hasta que les llega su hora. En otras ocasiones lo que hago, como voy a hacer hoy, por ejemplo, con un par de notas de voz, es traerlas, arrastrarlas de la semana porque me han quedado ahí descolgadas y si no, me van a caducar, como esa comida que a veces se queda en la nevera y que nos la comemos un poco sin ganas o sin que nos apetezca mucho, pero antes que tirarla, pues casi preferimos cenárnosla. Pues algo parecido sucede con ciertas notas de voz que no me ha llegado, aunque todas las notas de voz procuro que nos las tenemos. Eso sí, porque todas son buenísimas. Bien, pues dicho esto, poco más de un minuto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Fernando, que nos pregunta por el tema del Sáhara Occidental. Es un tema el antiguo Sáhara español, un tema que vuelve con relativa frecuencia aquí a la contrarréplica. Hola, buenos días, Fernando. Quería preguntarte por el tema del Sáhara. Ya has hecho alguna contracrónica con este tema, pero bueno, por ahondar un poco más, si de alguna manera sería posible actualmente hacer un referéndum o es de facto una región ya que forma parte del Reino de Marruecos y cómo se ha podido llegar a este sinsentido, en mi opinión, desde un punto de vista también internacional, cómo se permitió en su momento la Marcha Verde. Está claro que después de los juicios de Burgos y todo esto, pues España no estaba muy mal vista. Bueno, un poco analizar todo esto porque desde ese momento hasta ahora, en toda la trayectoria de Sáhara, es un sinsentido, no lo comprendo muy bien, y también desde el punto de vista de derecho internacional cómo se ha permitido una ocupación territorial de facto de esta manera, porque bueno, escuchando ahora en la guerra de los 7 años de Inglaterra, Prusia, etcétera, etcétera, evidentemente ha cambiado, entonces ahora no se permite una ocupación territorial así sin más. O es que sea sí, no, o cómo va esto. Muchísimas gracias por tu programa, me encanta, muchas gracias. Lo del Sáhara, como decía antes, lo he comentado aquí en varias ocasiones, cuando viene la actualidad, porque de vez en cuando salta la actualidad, pues lo hablo más de él, y cuando no está de actualidad, pues es a raíz de que me pedís mi opinión sobre el tema. De hecho, hasta hice una contrahistoria hace ya un tiempo sobre la época, concretamente sobre el tema del Sáhara español. Hice otra contrahistoria hace no mucho tiempo, esta la hice el año pasado, con Carlos Pérez Simancas, sobre la guerra del Ifni, la recordaréis. Vamos, que esta zona la tengo bastante bien trabajada. Pero bueno, en este caso, y ya que me pides mi opinión, Fernando, lo que tenemos son dos realidades bien distintas, en el caso del Sáhara Occidental y de la problemática del Sáhara. Por un lado está la realidad jurídica y por otro la realidad propiamente dicha, la realidad sobre el terreno. En el caso de la realidad jurídica, todo queda clarísimo. El Sáhara es un territorio de 300 y pico mil kilómetros cuadrados, es decir, es que más de la mitad de España, de la España peninsular por lo menos, pendiente de descolonización desde hace 50 años o casi 50 años, cuya potencia administradora es el Reino de España. No es casual que en más de una ocasión un tribunal español se ha declarado competente respecto a delitos perpetrados en aquel territorio, en tanto que, no forma parte de España, pero sí se sigue considerando a efectos jurídicos
jurídicos una colonia española en vías de descolonización. Bien, esta es la parte jurídica a la que apelan los saharauis, obviamente porque les interesa. En 1976 esto podría tener sentido, porque la realidad jurídica y la realidad propiamente dicha, la que encontramos sobre el terreno, era exactamente la misma. En el año 76 los españoles acababan de salir de ahí y se produjo un vacío de poder que no tardaron en cubrir sus vecinos, los Marruecos y Mauritania. Mauritania se retiró rápido de la disputa, se quedó solo con un pequeño asentamiento español en el sur, La Güera, que luego quedó deshabitado, cerca de Nuadhibou, y ya. Mauritania se lavó las manos, nunca mejor dicho, y se lo dejó todo a Marruecos. Marruecos se propuso anexionar el territorio y se lo propuso a largo plazo. Le han invertido grandes cantidades de paciencia y de recursos en el tema del Sáhara Occidental, que para los marroquíes ha sido una cuestión nacional, de proyecto nacional en el último medio siglo. Ojo, esto de anexionar el territorio es un plan que es prácticamente realidad ya, sí que lo han conseguido. A la práctica lo han llevado de una manera admirable, porque se lo propusieron y con mucha tranquilidad han ido consiguiéndolo. El territorio, por lo demás, del antiguo Sáhara español está dividido en dos. Aproximadamente 3/4 partes, y por supuesto toda la franja costera está controlada por Marruecos y es parte de Marruecos a efectos prácticos, mientras que las zonas del interior, ya en pleno desierto del Sáhara, es decir, las zonas fronterizas con Mauritania y con Argelia, pues están controladas por el Frente Polisario. A esto lo denominan zona libre o territorio liberado. Ambas zonas están separadas, la zona libre, o así llamada zona libre, y lo que es Marruecos, porque eso se incorporó dentro de Marruecos, están separadas por una línea, lo llaman muro, pero no es propiamente un muro, es una línea en mitad del desierto, una línea fortificada. Es decir, que está llena de búnkeres, de campos de minas y de presencia armada del ejército marroquí. Cruzar esa línea para los saharauis es francamente difícil. En el lado marroquí se han formado dos regiones administrativas, una con capital en la antigua capital de la colonia, que es el Aaiún, y la otra con capital en Dakhla, que en tiempos españoles se llamaba Villa Cisneros. Cuando los españoles se retiraron del Sáhara, esto fue a principios del año 1976, la colonia tenía unos 100.000 habitantes, de los cuales unos 20.000 más o menos eran españoles. En su mayoría, la mayor parte de estos españoles, la práctica totalidad, de hecho, regresaron a España, se llevaron hasta las tumbas, hasta los muertos de las tumbas, especialmente a las Islas Canarias, que quedan relativamente cerca. No están ya en el océano, pero que el Sáhara español está justo enfrente de las Canarias. Si miramos el mapa, vemos que la zona costera de las Canarias, el continente, es el antiguo Sáhara español. Sobre el territorio quedaron, por lo tanto, aproximadamente unos 70 u 80.000 habitantes. En 1976 eran todos saharauis. Desde entonces, el gobierno marroquí ha llevado a cabo una política de asentamiento de marroquíes llegados desde el norte. Una política muy exitosa, por cierto. No es un lugar fácil aquel Sáhara Occidental, todo es un desierto. No es que tenga zonas climáticas más o menos afortunadas. No. No es como, qué sé yo, Argelia o Marruecos, que tienen su parte de desierto, pero luego valles fértiles en el norte, tienen cordilleras como las del Atlas, que son zonas en las que incluso han hecho hasta estaciones de esquí, como el caso marroquí. No hay zonas climáticas, más allá de desierto muy caliente, desierto caliente y desierto aproximadamente caliente. No hay zonas fértiles sencillas, y quitando los fosfatos y las pesquerías, la verdad es que las riquezas naturales de aquel rincón del mundo son pocas. Pero bueno, el hecho es que han conseguido llevarse a muchísima gente allí. Hoy la población del Sáhara, para que nos hagamos una idea, ronda estas dos regiones de Marruecos, rondan los 600.000 habitantes. La capital, el Aaiún, era una pequeña ciudad en tiempos de la colonia española, una ciudad, colonia. En sus últimas iteraciones, esta colonia se transformó en una provincia, con matrícula y todo. La matrícula, el código provincial del Sáhara era SH, y te mandaban procuradores a las cortes y todo. Pero bueno, eso fue el periodo final. Era una pequeña ciudad de unos 25.000 habitantes, es decir, más pequeña incluso que la ciudad de Soria. Hoy creo que tiene unos 200.000 aproximadamente. De hecho, si veis imágenes de satélite tomadas en 1975 y otras tomadas hace poco, se ve cómo el Aaiún ha crecido sustancialmente. Esto, claro, complica bastante el problema, porque
50 años después de la salida de los españoles y de que la propia España, el gobierno español, se entiende, se olvidase del tema, se desentendiese de este problema, tenemos saharauis originarios, si queremos llamarlos así, los que son de padres, abuelos, bisabuelos nacidos allí, y saharauis de origen marroquí. ¿Quiénes son más saharauis? Podríamos pensar los que tienen tatarabuelos marroquíes. Y alguien que ha nacido allí no es saharaui. Es decir, un habitante del Aaiún que lleva ya 2 generaciones allí, que ha nacido en la ciudad y que por lo tanto esa es su tierra, la única que tienen, y que decirle que se tiene que marchar porque es un invasor, pues no lo sé, pero a mí me parece sinceramente un absurdo. La realidad demográfica es la que es. Si quieres alterarla, tendrás que realizar una limpieza étnica, cosa que no me parece muy recomendable, si os digo la verdad. Así que cualquier solución que se quiera buscar a este problema en el futuro ha de pasar por el reconocimiento, antes de nada, del tiempo, es decir, que han transcurrido 50 años. 50 años que no han sido precisamente tranquilos. No es que el tiempo se paralizase en el antiguo Sáhara español en 1976 y todo sigue aproximadamente igual, no. Es que en estos 50 años han pasado muchas cosas y el lugar se ha transformado de forma radical. Bien, esto significa que seguir analizando este problema y ofreciendo soluciones sobre ese análisis, sobre lo que valía hace medio siglo, pues no resulta muy útil. Y es imposible resolver ningún problema porque de lo que se trata es de un dictado. Si se quiere buscar una solución a esto, se tiene que no solo escuchar ambas partes, sino tratar de reconciliarse con la realidad demográfica actual del lugar. Lo que el Frente Polisario viene a decir es que poco menos que se vacíe de población marroquí toda aquella región y que se empiece desde cero. Es decir, que se vuelva al reloj del tiempo a 1976. A ver, y eso sinceramente, Fernando, no es que me parezca difícil, es que según están las cosas me parece completamente imposible. Seguimos con Eli, que se pregunta, pues algo que nos hemos preguntado todos, yo creo, en alguna ocasión. Se pregunta así directamente, ¿por qué no existe un Google europeo? Hola Fernando, en primer lugar enhorabuena por tu programa y por tus recientes éxitos, ya sea conferencias, libros, etcétera, más que merecido por esa información y conocimiento de calidad que siempre provees a tus oyentes. Ya que tratas temas internacionales y de economía, y también de economía internacional, a mí hay una pregunta, viendo los actuales gaps, es decir, distancia que hay entre niveles de innovación y productividad entre Europa y Estados Unidos. A mí la pregunta que siempre me salta es ¿por qué no hay en Europa un Google, un Tesla, un Microsoft? Ni un Apple, por ejemplo. ¿Por qué las grandísimas empresas tecnológicas, innovadoras, productivas, globales, por qué no ha sido capaz Europa de crear un Google o un Apple? ¿Es una cuestión solamente de la ambición, de la cultura anglosajona, que en Europa somos menos ambiciosos? ¿Es una cuestión estructural? Que hay más libertad económica en Estados Unidos que en Europa. Es una cuestión de la promoción del talento, el cual en Estados Unidos si tienes talento, vengas de donde vengas y tengas del color que tengas, te agarran de los brazos y te suben hacia arriba. Y aquí estamos pues poniendo cortapisas a cualquier promoción de talento. ¿Es una conjunción de todas ellas? No lo sé, la verdad, pero al fin y al cabo es una pena que Europa, cuna de la civilización occidental con muchísimo capital humano y conocimiento acumulado, no haya sido capaz de crear ese tipo de empresas y proyectos tan innovadores y productivos y que han cambiado el mundo. Bueno, muchas gracias, un saludo. Es un tema muy interesante, Eli, que nos traes, y quedaría pues por sí mismo, yo creo que para una contracrónica monográfica. Así que procuraré no enrollarme mucho porque este es un tema al que yo al menos le he dado muchas vueltas y que he leído sobre él. Desde hace tiempo además, porque esto no es una cosa nueva. Empecemos por recordar el hecho de que se suele decir, esto es un lugar común, vamos, que eso que se dice muy a menudo, de que Europa es un desierto digital, que aquí no hay empresas tecnológicas, no hay alta tecnología, etc. Bien, eso no es propiamente así. En Europa, por supuesto, que hay empresas tecnológicas muy grandes en distintos campos, en la biotecnología, los semiconductores, la aviación, los automóviles de lujo, la energía nuclear.
Hay sectores industriales que incorporan software muy sofisticado. En fin, ahí tenemos los Mercedes, qué sé yo, los BMWs más modernos, que son tanto un ordenador sobre ruedas como un vehículo a motor, generalmente eléctrico. Ahí tenemos los aviones de Airbus, ahí tenemos la industria armamentística europea, que es puntera. Pero es que además de eso hay empresas grandes. En Londres, por ejemplo, está DeepMind, que es una empresa líder en inteligencia artificial que compró Google hace unos años. En Estocolmo está Spotify, que no hace falta que os la presente porque todos la conocéis. En Cambridge, que es donde me encuentro ahora, está ARM. Habréis oído esas siglas. Ahí es donde nacieron, en ARM, el diseño de chips que equipan, pues creo que casi todos los teléfonos móviles del mundo. En Holanda está SML, de la que hablé en su momento cuando hubo hace 3 años esa crisis de semiconductores. Esta empresa, SML, en Holanda, es una multinacional que fabrica las máquinas, es fotolitografía, vamos, fabrica las máquinas con las que se fabrican los semiconductores. En eso es líder mundial, además. Hay hasta algunos unicornios tecnológicos, esto de la llamada economía colaborativa, como Cabify, por ejemplo, cuya sede está en Madrid y opera en varios países de América, o Globo, cuya sede está en Barcelona y que opera también en muchos países. Así que, como ves, no se trata Europa de un desierto digital, que ya sabes que hay mucho exagerado. Esto es un desierto digital y se dice muy a menudo y no hay ni una sola empresa tecnológica. No es cierto. De lo que sí carece Europa es de grandes empresas en ciertas áreas de la alta tecnología o de la tecnología, como pueden ser las redes sociales, el comercio electrónico, la computación en la nube, como si tienen, mejor dicho, en Estados Unidos, con Google o con Amazon o con Microsoft, o con China, con Alibaba, con Baidu. De hecho, de las 15 empresas tecnológicas más grandes del mundo, todas son estadounidenses o chinas. Pero es que si escogemos un cálculo más amplio, las 200, creo que son 8 o 9, solo europeas, solo 8 o 9. Bien, estamos hablando de empresas importantes, de empresas grandes. Silicon Valley y China toman las grandes decisiones sobre el tema de Internet y no hay que darle muchas más vueltas y eso evidentemente afecta a Europa. Pero es que hasta las grandes empresas tecnológicas europeas llevan a cabo parte de su actividad, sobre todo la relativa a la investigación, en lugares como California o como Shanghái, porque saben que allí el ecosistema es mejor. Esto, empresas de capital europeo con sede social en Europa. Esto es así desde hace años. Y no parece que la cosa vaya a cambiar, porque, a fin de cuentas, uno no le pide el pasaporte a un servicio, como no se lo pedimos a un producto. Lo he dicho muchas veces. Yo ahora mismo os estoy hablando por un micrófono hecho en Australia. Que esté hecho en Australia me importa poco. Lo que quiero es que suene bien, que tenga un precio razonable, por supuesto, y que cumpla con los requisitos mínimos de calidad que yo le exijo para mi programa. No me da igual dónde esté hecho. Sí, sé que está hecho en Australia porque lo pone para la parte de atrás y porque sé que la marca es australiana. Pero no le pido el pasaporte, como digo el micrófono porque es lo que tengo más cerca, lo tengo delante de la boca ahora mismo. Pero casi cualquier cosa de las que me rodean. Yo no pido el pasaporte a la marca que ha hecho, la empresa que ha hecho mi bicicleta o mi moto o mi coche. No le pido el pasaporte a nada de lo que he comprado o de los servicios que contrato. Pues tiene que ser lo mismo en Internet. Yo no le pido el pasaporte a Google o a Facebook o a Amazon. Si los utilizamos es porque ofrecen buenos servicios. Vamos, de nada me serviría un Amazon con sede en Alemania o en Italia si luego no tiene un gran surtido de productos y sus precios son caros. O un Google con sede en Copenhague o en Lyon, si luego el buscador que me ofrece es malo y carece de servicios que para mí son básicos, como puede ser el Gmail o el Google Maps. Ojo, no será porque no se ha dicho muchas veces eso de que hay que crear un Google y hay que crear un Amazon, etcétera, europeo. Generalmente lo dicen desde arriba, ¿no? Pero siempre se sustancia en nada. Yo vengo oyendo lo del Google europeo desde hace 20 años, 25 quizá. Bueno, 25 no, porque Google hace 25 todavía ya había nacido, pero no era muy conocido. Pero sí 20 años. De hecho, en España hasta hace no mucho tiempo andaba, creo que era Podemos, diciendo que había que crear un Amazon no ya europeo, sino español. Pero luego se queda en nada, porque este tipo de corporaciones no nacen desde arriba, nacen desde abajo, si se dan las circunstancias adecuadas.
habría que preguntarse cuáles son esas circunstancias. Es decir, ¿por qué Google o Amazon o incluso Apple no han nacido en el Reino Unido, en Francia o en Alemania? 3 países que están muy industrializados. No estamos hablando de países más periféricos en la Unión Europea, que sé yo, Grecia, Polonia, Portugal. No. Estamos hablando de países muy centrales, muy poblados, con una tradición industrial, con mucho capital. ¿Por qué no han nacido? Son con una mano de obra muy cualificada, buenas universidades, bolsas de valores potentes, en fin. Si sumamos la capitalización de la bolsa de Londres, la de París y la de Frankfurt, pues nos sale una señora bolsa. En fin, que hay dinero, vamos. Grandes mercados disponibles a su disposición. Bueno, pues el tema es que Europa, a pesar del mercado único, sigue siendo en buena medida un mosaico legal y regulatorio. Un mosaico lingüístico, un mosaico cultural. Para arrancar, estas grandes empresas requieren cierta uniformidad. Requieren también mano de obra cualificada, en este caso sí que la tienen en Europa, pero sobre todo requieren mucho capital riesgo, muchísimo. En Europa, a pesar de la unión aduanera y de contar con mucha regulación común, la mayor parte de ella innecesaria, por cierto, quizá que tenemos mucha regulación común, pero no la mejor regulación, sigue habiendo mercados nacionales muy potentes y hasta cierto punto autónomos, sobre todo en la parte relativa a los datos, que es el negocio en el que se mueven empresas como Google, por ejemplo, o como las redes sociales. Luego tienes la brecha lingüística, que también interfiere, obviamente. Pero lo principal, lo otro creo que son cuestiones accesorias y fácilmente superables. Pero lo principal creo que es la falta de capital riesgo, que es un tipo de capital muy especulativo que en Europa no abunda. Las enormes inversiones de capital riesgo a largo plazo, además, que se tienen que hacer para que surjan empresas gigantes, como caso de Uber o caso de la propia Google, rara vez están disponibles en los mercados nacionales europeos. Eso es lo cierto. De hecho, si tienes una buena idea, es mejor que trates de hacerla prosperar en Estados Unidos. Y no aquí, porque allí te será más fácil, encontrarás mucho más dinero y un ambiente propicio para las aventuras empresariales. En Europa las aventuras empresariales gustan poco, tanto a los inversores como a los políticos, como a la propia sociedad europea. No hay mentalidad de riesgo, más bien todo lo contrario. Los inversores europeos por regla general esperan que les ofrezcan colaterales potentes, es decir, reclamar activos físicos en el caso de que la empresa quiebre. Eso para una empresa de este estilo pues es poco menos que imposible, ya que se suelen basar en un tipo de apuesta muy arriesgada que es la apuesta de doble o nada. Si van bien y la empresa tira para adelante, pues se gana muchísimo dinero. Si van mal, se pierde todo. Luego, súmale a eso, y esto no es menos importante, que cuando en España aparece, o en España o en Europa, en cualquier país europeo, aparece un tipo con talento, y los hay, que salen de las universidades, bueno, que salen de su propia casa, no es necesario ni pasar por la universidad para tener talento. Un tipo con talento y con ganas, buenas ideas, dinámico, etcétera, lo primero que piensa es en tomar el avión y marcharse a Texas o a California. Es que eso no es extraño tampoco. La superioridad tecnológica de Estados Unidos se basa en eso mismo, en la cantidad de capital que hay disponible, sobre todo de capital riesgo, y en la asombrosa capacidad que tienen los Estados Unidos de América para atraer a personas con talento que se quieren comer el mundo. Mira, te voy a dar un dato. Creo que te cuenta bastante este dato. La mitad de las empresas de alta tecnología que están en la lista Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes o por sus hijos. Vamos, te pongo algunos ejemplos. Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, nació en Rusia. Pierre Omidyar, que es uno de los fundadores de eBay, nació en Francia y era de padres iraníes. Jerry Yang, uno de los fundadores de Yahoo, nació en Taiwán. Bueno, al igual que Jensen Huang, el fundador de Nvidia, que es el hombre de moda ahora. Uber lo fundó un canadiense. Y el empresario tecnológico por antonomasia en los últimos años, que no es otro que Elon Musk, fundador de SpaceX, de Tesla, etc., sudafricano. Y no es que naciese, creo que nació en Pretoria, pues naciese en Pretoria y a los 2 años sus padres se lo llevasen a Estados Unidos. No, es que Elon Musk no pisó los Estados Unidos, no se estableció allí hasta, creo que fueron los 24 o los 25 años. La mitad de su vida la ha pasado fuera. En China el procedimiento es algo distinto. Allí envían a Occidente a sus jóvenes más listos y prometedores, a los más ambiciosos los envían a estudiar
y luego repatrian o tratan de repatriar la mayor parte del talento. De hecho, es común en grandes universidades, Harvard, Stanford, bueno, incluso grandes universidades europeas. Cambridge está lleno de chinos brillantes, vamos. Los colegios más importantes siempre tienen chinos, estudiantes chinos que son realmente buenos en lo suyo. Que muchos de ellos se quedarán aquí, pero otros volverán a China. Europa no hace ninguna de las dos cosas. Enviamos sin billete de vuelta a esta gente que tiene talento y desconfiamos de todo el que viene de fuera, más aún si pretende jugársela. Es decir, si Elon Musk, en lugar de irse a California, que es donde se estableció, si hubiese ido al norte de Italia o a Alemania o a Francia, ¿crees que hubiese encontrado el dinero para fundar PayPal? O, bueno, no era PayPal todavía, pero X.com, el X anterior al X actual. O para fundar SpaceX, o para fundar o comprar y tirar para adelante Tesla, pues seguramente no. Hubiéramos tenido un Elon Musk, seguramente hubiera prosperado en la vida porque es muy listo y tal, pero no hubiera llegado donde ha llegado. Eso solo lo podía conseguir en Estados Unidos. Esa es la realidad. Aquí simplemente en un lugar como Europa no va a encontrar el ambiente adecuado, va a encontrar un nivel de vida muy alto, seguramente buenos empleos y tal, pero no eso, no esa cosa necesaria. De modo que la cuestión es peliaguda, como puedes ver. Habría que empezar por crear un mercado único digital, eso para empezar. Continuar por promover de forma activa la innovación. Y promover de forma activa la innovación no se hace creando planes burocráticos gestionados por un tipo en Bruselas. Y que te dicen Bruselas, te dicen París, en Madrid o en Roma. No. Promover de forma activa la innovación es ponérselo fácil a los que quieren innovar. Fácil desde el punto de vista regulatorio y fiscal. También hay que promover el riesgo y atraer capital riesgo. Todo se podría hacer, ojo, pero llevaría mucho tiempo. Además, habría yo creo que cambiar otra cosa que es mucho más difícil, que es la mentalidad. Las mentalidades evolucionan, pero evolucionan muy lentamente. A veces, de hecho, evolucionan al contrario, involucionan. La mentalidad del europeo medio es la estabilidad laboral, muchos días de vacaciones pagadas y que nada sustantivo cambie. Las mentalidades, ya digo, tardan mucho tiempo en cambiar. Y aquí ni siquiera hay voluntad de hacerlo. Así que me temo que esto se va a quedar como está. Bien, vamos ahora con Marisa, que es de Chile y que nos habla de Kamala Harris. Hola Fernando, un saludo para ti y para los contraescuchas. Estaba oyendo tu programa sobre Kamala Harris. En mi opinión, pienso que el tema puede que no esté 100% zanjado y que la convención demócrata dé sorpresas. Y esto lo digo porque Kamala, desde mi punto de vista, es demasiado woke, demasiado a la izquierda y eso no es una buena candidata. Y el Partido Demócrata tiene mejores candidatos. Por ejemplo, pienso en dos que creo que podrían ser rivales verdaderos contra Trump. El primero es el gobernador Shapiro de Illinois, me parece, que es el más centrado de todos los candidatos de los que se habla y que podría captar votos en un lugar donde está el voto de Trump, que es el centro. Y por otro lado está Michelle Obama, que es la única que en las encuestas puede competirle a Trump. Entonces, no veo cómo los demócratas van a elegir a una candidata que le costaría tanto ganar. A mí me parece que, aunque hago futurología, me parece que puede haber sorpresas todavía y que el asunto no pareciera que está totalmente resuelto. Como ya comenté el otro día, Marisa, en el programa que dediqué a esta misma semana, Kamala Harris, a ver, como candidata es francamente mejorable. De hecho, no era la candidata. Y sigue sin ser la candidata oficial hasta que no la nominen como tal en la convención del mes de agosto. Seguramente Biden, de haber decidido retirarse el año pasado, hace justo un año, el verano de 2023, pues seguramente hubiese apoyado a otro candidato para las primarias. Estoy convencido. Quizás Gavin Newsom, que es gobernador de California, o Josh Shapiro, que has hablado de él, que es gobernador de Pensilvania. No han hecho su intención de presentarse, no fueron a las primarias, pero podrían haberlo hecho en el caso de que hubieran encontrado la vía libre. No lo estaba porque ya el año pasado dijo Biden que él se presentaba. No, cualquiera de estos dos, Shapiro o Newsom, tienen mucho más peso político.
mucha más entidad que Kamala Harris, que lleva 4 años en conserva en la vicepresidencia y que antes de eso se presentó a las primarias en 2020 sin pena ni gloria. Bueno, con mucha más pena que gloria, porque abandonó la carrera antes de que empezase para apoyar a Joe Biden. De hecho, no entró ni en las primarias, se retiró en 2019, en diciembre de 2019. Pero Joe Biden no se ha retirado hasta el último momento. Lo hizo este mismo mes, caray, dejando al partido un problema de primera magnitud. Seguramente haya mejores candidatos, eso no me cabe la menor duda, pero el candidato que tienen a mano, señalado por el propio Biden, es Kamala Harris. Montar una candidatura presidencial no es fácil en ningún país. Se necesita rodar al candidato, dedicar mucho tiempo a que sea conocido por la mayor parte de la opinión pública, foguear al candidato en debates, en mítines, pasearle por el país y sobre todo gastar mucho dinero en su promoción, en redes sociales, televisión, entrevistas en prensa, etc. En Estados Unidos la parte del dinero es realmente importante porque la política allí se financia con dinero privado, no a cargo del presupuesto. Es decir, que necesitas donantes. Y no hablo de unos pocos millones de dólares, sino de miles de millones de dólares, que es lo que cuesta una campaña electoral en los Estados Unidos. Los donantes ya se habían volcado con Joe Biden, que no ha hecho más que pasar sus donaciones y sus promesas de donación a su sucesora, a Kamala Harris. Cualquier otro tendría que empezar desde cero. ¿Cuándo? El 20 de julio, cuando la convención demócrata empieza el 19 de agosto. Y carece de tiempo simplemente para eso. Luego hay otro riesgo que también comenté el otro día, que quieren evitar, como es lógico, y es el de una guerra civil dentro del Partido Demócrata. A solo un mes de la convención y a menos de 4 meses de las elecciones presidenciales. Pongamos por caso que deciden ir a ello y que se presentan, aparte de Harris, otros 2 candidatos. Estos mismos que acabas de comentar tú, Newsom o Shapiro. Bien, eso generaría una división interna enorme. Provocaría heridas dentro del partido. Dividiría las donaciones. El que saliese vencedor tendría luego problemas para reclamar el apoyo de todo el partido. Todo a 3 meses de las elecciones, ¿eh? Bueno, esa es la razón por la que las primarias se celebran en la primera mitad del año. Y es un proceso tan largo. Las primarias no se despachan en una convención con los delegados. Es algo que lleva meses y que recorre todo el país, provocando que se formen y se deshagan alianzas, que se agrupe voto, en resumidas cuentas. Bien, para eso no hay tiempo ahora mismo. Así que solo les queda la opción de Kamala Harris, no hay mucho más. Es posible que pierda las elecciones y seguramente muchos cuentan con eso mismo, con que pierda las elecciones, por lo que estarían empleándola como una suerte de candidato prescindible, esto que dicen en inglés un expendable, para centrarse ya en las elecciones de 2028, dando estas por perdidas. Pues es posible que algunos estén ya en ese escenario. En Estados Unidos no se han celebrado todavía las presidenciales de un año y ya hay muchas mentes pensando en las de 4 años más tarde, ¿eh? Así que lo dicho, Marisa, no se trata de presentar al mejor candidato, sino al único posible según están las cosas. Bien, seguimos con Maribí, que acaba de estar en París y que nos cuenta los problemas de acceso que podrían presentarse durante las Olimpiadas. Y te mando este audio porque nos comentabas el otro día, nos preguntabas si creemos que París está preparada para los Juegos Olímpicos de este año 2024. Y yo creo que no, que hay una parte muy importante de la infraestructura, las radiales, y no lo han previsto. Han tenido 8 años para poder hacer unas radiales nuevas en París y no las han hecho. Si quieres, yo por cuestiones de viaje, de vacaciones, he atravesado París el pasado 10 de julio y el último día el 22 de julio. Y es que si quieres ir a Bélgica, a Holanda, tienes que pasar por París y tienes que meterte casi en el corazón de París. Y solo tienes la opción de utilizar el periférico, y que siempre está colapsado. El pasado martes 10 de julio, colapsado como siempre. Si ese trayecto se puede hacer en media hora, se tarda 1 hora casi más en hacerlo. Y aparecía ya el cartel en los atención, prever los Juegos Olímpicos. Y el lunes 22 de julio,
a 4 días de los Juegos está todavía más colapsado, y es que han dejado un carril, el carril de derecho reservado, no, izquierdo, el exterior, reservado para los Juegos Olímpicos. Pone el cartel, Bois de Gauche Reservé Job, que la primera vez que escribes ves escrito Job, dices que esto qué es, Juegos Olímpicos París, ¿vale? Y solo para vehículos autorizados. Era imposible, estaba todo colapsado, todo el lado derecho, y el izquierdo pues pasaban de vez en cuando pues coches de policía, coches de emergencia y taxis que imagino que traían a atletas olímpicos, traían atletas olímpicos. Aparece un cartel también diciendo que son 136 euros de multa si coges ese carril, pero a ver, tenían que haber hecho, pues igual que tenemos en Madrid, una M30, ¿vale? La más cercana al centro, pero luego hay una M40, una M50. ¿Por qué no han hecho un París M de París 30, París 40, París 50? Es que no tiene lógica. Creo que han tenido tiempo de sobra y han tenido falta de previsión. Bueno, esto es mi punto de vista. Muchísimas gracias por tu programa, como siempre. Un saludo a todos. El periférico en París, el famoso periférique que llaman allí, que sería el equivalente a la M30 de Madrid, que se construyó, por cierto, unos años más tarde, imagen y semejanza del periférico, bueno, o a la M25 de Londres, es, según tengo entendido, una fuente de dolor de cabeza para los parisinos. Desde que se construyó hará cosa de 60 años. Está siempre atascado y los vecinos se quejan porque genera mucho ruido y contaminación. Hace unos años, no sé, lo leí en el periódico, de esto hace tiempo ya, no sé qué alcalde quiso convertirlo en un boulevard con semáforos, para algo así como una calle más urbana, una calle anular. Esa idea, por cierto, no tardó en llegar a Madrid para hacer lo propio con la M30. Al final en Madrid se decidió enterrar buena parte de la M30. Antes de eso aquí ya se había construido la M40, la M45 y la M50, razón por la cual atravesar Madrid para cualquiera que no venga a la ciudad y que simplemente esté de paso es algo más rápido, más o menos rápido. Es difícil encontrarte los 3 anillos colapsados. En Madrid se construyeron también una serie de autopistas paralelas a las principales carreteras nacionales de acceso, las conocidas como radiales. En París desconozco si se ha hecho todo ese trabajo. Sí me consta que más allá del periférico, del histórico, hay otro más, un superperiférico, no sé cómo lo llaman, que está más a las afueras, que se construyó posteriormente y que descarga de tráfico al periférico. Pero vamos, supongo que irá también hasta arriba de coches y de todo, porque París es una ciudad muy grande, sensiblemente más grande que Madrid y está muy extendida en el espacio. Es una ciudad no a los niveles de Londres, pero que es una ciudad muy extendida. Es algo menos compacta que Madrid, por lo que el vehículo privado es más necesario. De hecho, el metro de Madrid tiene más kilómetros que el de París, el más extenso, aunque menos usuarios porque la ciudad está menos poblada. Pero bueno, que unos Juegos Olímpicos siempre tensan al máximo cualquier ciudad es algo que todo el mundo sabe. En el caso de París me da la impresión que no sé cuánto duran las Olimpiadas, creo que 2 semanas, ¿no? Pues las 2 semanas de Olimpiadas que empiezan hoy mismo van a convertir la ciudad en algo parecido a una ciudad sitiada. Bien, queridos, pues con esto terminamos ya la contracrónica de hoy. Ha sido la contrarréplica, concretamente, que no deja de ser una contracrónica dominical. Ha sido un gusto teneros al otro lado, como siempre. Y entre tanto, pues os emplazo a que regreséis por aquí mañana.